vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá por renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muy bien. Esta parte la vamos a leer. Esta parte la vamos a leer para poder entender el trazo de la verdad. ¿Cómo trazar la verdad de Dios en nuestras vidas? Perdón. Okay. Isaías 53 nos muestra la parte del Señor Jesús que nosotros tenemos que caminar. Nosotros debemos de saber que para trazar la verdad en nuestra vida espiritual, en mi camino espiritual, yo tengo que trazar siempre la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para poder trazar la verdad o trazar la palabra de Dios, para nosotros poder caminar, recordemos que el trazar la palabra no es para conocer más. El trazo de la palabra no es para aumentar el conocimiento. El trazo de la palabra es para caminar, para el camino espiritual. La palabra de Dios marca que el conocimiento es muerte. El conocimiento sin vida es muerte. Pero nosotros tenemos que caminar espiritualmente en base al conocimiento. Entonces, cuando nosotros trazamos la palabra de verdad, nosotros la trazamos para obtener el conocimiento que nos va a enseñar a caminar espiritualmente. Es diferente a conocer por conocer. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo lo que nos va a ayudar cuando no haya quien nos enseñe, o en los momentos en los que nosotros estamos solos en la casa, o en los momentos en los que nosotros estamos en la escuela, o en los momentos en los que nosotros estamos pasando una circunstancia y no haya quien hablarle. Bueno, ahorita con las redes sociales se puede hablar a cualquier persona, pero cuando el Señor literalmente lo deja solo y usted tiene que decidir o tiene que definir qué es lo que va a hacer con su vida. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que trazar la palabra de verdad. Por ejemplo, hay gente que tiene tiempos de depresión, hay gente que tiene tiempos de euforia, hay gente que tiene tiempos de soledad, hay gente que tiene diferentes tipos de tiempos, diferentes tipos de enfermedades mentales o enfermedades espirituales, en las cuales la única manera de salir de ellas es trazando la verdad. ¿Cómo es posible? Cuando yo de repente siento que caigo en un abismo de enojo, estoy enojado por todo, me siento desesperado, me siento decepcionado y estoy en ese abismo y de ese abismo no puedo salir porque simplemente estoy enojado y no sé por qué. La única manera de salir del abismo es trazar la palabra de verdad. Esa es la que me va a dar la salida para salir. Hay gente que cae en depresión y gente que se termina suicidándose por la depresión. Psicológicamente no hay forma de ayudarlos, más que llevarlos a las terapias, hablar con ellos de tal manera que ellos puedan descubrir qué es lo que les estorba y enfrentar lo que les estorba y hacerlo a un lado. Pero la palabra de verdad siempre nos traza la salida. De cualquier evento que nosotros llevemos, sea bueno o sea malo, nosotros debemos de saber trazar la palabra de verdad en él, para poder saber cómo salir y obtener la victoria. Una cosa es salir de los problemas. Nosotros podemos salir de una mentira con otra mentira. Nosotros podemos salir de un chisme con otro chisme. Nosotros podemos salir de un robo con otro robo. Nosotros podemos salir de una depresión con un enojo, por así decirlo. Nosotros podemos salir, o sea, hay diferentes maneras de salir de los problemas. Pero el único que no solamente nos hace salir, sino que nos da la solución a los problemas, es la palabra de verdad. Esto es algo básico en nosotros como cristianos. La palabra de Dios nos dice
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero nos habla de esta libertad de la que nosotros necesitamos ser libres. Recordemos que el enemigo lo que busca es atarnos. Atarnos, y no solamente atarnos con esas ataduras de maldad, sino con las ataduras que nos van a separar de Dios. Todo aquello que a mí me separa de Dios es una atadura, que es para sacarme de la casa de Dios. El enemigo busca atarnos con diferentes formas, porque lo que él quiere es separarnos, que nosotros no caminemos, no avancemos en el Señor. ¿Y qué es lo único que nos va a poder zafar de esas ataduras? Es la verdad. Una de las características del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, recordemos, Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Isaías 53. Primero, increíble. Es difícil que la gente lo crea. La otra parte dice que no hay parecer en él ni hermosura. Dice, sin atractivo. No se desea. Y dice que es despreciado y desechado. Varón de dolores, vamos a ponerlo aquí. Experimentado en quebranto. Y al final lo vimos menospreciado, dice, como que escondimos de él el rostro. Ajá. Es alguien a quien se le huye o se esconde. Ajá. Y por último dice, menospreciado y sin estima. En ninguna de estas descripciones que marca Isaías 53, usted puede encontrar que él busque gloria o que la verdad busque gloria para sí mismo. En ninguna de estas partes usted puede encontrar que sea algo agradable. Nadie le cree, no es hermoso, no es atractivo, no se desea, se desprecia, se desecha, varón de dolores, duele, ajá, quiebra, y dice, huyen de él, dice como que escondimos de él el rostro, es como cuando alguien hace y voltea la cara, dice, menospreciado y sin estima. La palabra de verdad, cuando llega a nosotros, regularmente nosotros vamos a sentir esto hacia ella. Algunas de estas cosas. Porque nos pide cosas que no nos gustan. Nos pide cambios que nosotros difícilmente estamos dispuestos a tener, voluntariamente. La palabra de verdad nos pide cosas, ajá, que en lugar de hacernos acercarnos a la verdad, nos hacen huir de ella. Pero sorprendentemente esto es lo que nos va a acercar a Dios. Cuando nosotros queremos la ayuda de Dios para alguna solución de nuestra vida, nosotros debemos de saber que esto probablemente sea difícil para nosotros.
¿cómo es posible? ¿Qué es lo que regularmente nosotros buscamos de Dios? Denme un ejemplo de lo que nosotros regularmente buscamos de Dios. Prosperidad. Que nosotros busquemos en nuestro corazón la prosperidad de Dios, o porque es por lo que nosotros estamos aquí en Dios. Ahorita a lo mejor nuestra visión ha cambiado, pero durante la semana, ¿qué es lo que buscamos de Dios? ¿Qué es lo que nos interesa de Dios? ¿Cuál es la parte que nos interesa de Dios? En la semana. ¿Qué es la parte que nos interesa de Dios? Su bendición. Su bendición. Nosotros, Señor, bendíceme este día, ¿no? Los que dependemos del trabajo, bendíceme este día, dame, ayúdame. Nosotros buscamos de Dios siempre la ayuda para que nos ayude a salir de nuestras situaciones, sean buenas o sean malas. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿La situación de mi vida es para mi ayuda o es en mi contra? ¿O es en contra de mi camino? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos en un plan de Dios. Todo lo que nosotros vivimos en Dios está trazado en su plan maestro. Quiere decir que el Señor sabe exactamente lo que nos va a pasar en el día. Quiere decir que Él, en el plan de nuestra vida, Él marcó todo nuestro día. Entonces, como nuestro día ya está planeado, entonces es en donde empiezan los problemas. Cuando yo dejo de darle gracias y empiezo a querer controlar un día. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes creen que el Señor no conozca nuestras necesidades? ¿Ustedes creen que Dios conoce el futuro? ¿Va a conocer lo que va a pasar mañana? Sí. ¿Y sabe lo que usted necesita para el martes? Sí. ¿Y sabe lo que usted necesita para el miércoles? ¿Y sabe lo que usted necesita para el jueves? ¿Para el viernes? Pero ¿qué pasa si nosotros nos aferramos, le traemos nuestra necesidad a Dios? Le decimos, Señor, tú sabes en oración cuál es mi necesidad. Yo soy tu hijo y confío en ti. Lo decimos de boca, confío en ti. Le traemos la necesidad a Dios y el lunes ya estamos, no, es que yo necesito que me ayudes, Señor. Y a lo mejor no estamos en esta actitud, pero sí nuestra intención es esa, el presionar a Dios en algo en lo que nosotros pusimos en sus manos. Y termina el día y no nos ha dado lo del pago del miércoles, ¿y qué estamos? No. Y eso que soy cristiano. Y yo debería de buscar a Dios más. ¿O será que ya no me escucha? ¿O estaré en pecado? ¿O estaré haciendo las cosas mal? Y empiezan a levantarse las dudas en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando el Señor nos marca acerca del trazo de la verdad, nos habla de estas luchas constantes. Aunque no lo crean, Pablo también las tenía. Pablo, él tenía en su mente el evangelizar todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido en ese tiempo. Él fue llamado, nosotros sabemos que no fue llamado con los 12, ni siquiera fue llamado, fue escogido por alguno de los discípulos después de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Pero él, cuando fue llamado por Dios y el Espíritu Santo se le mostró y él pudo entender cuál era el destino de él, su plan era evangelizar el mundo completo. Pero para poder evangelizarlo no es más de que, yo voy y evangelizo. Él tenía que ser provisto naturalmente para esa evangelización. ¿Por qué? Porque sus viajes eran largos, larguísimos. Y ustedes sabían que Pablo trabajaba. Pablo es uno de los únicos discípulos que marcan que trabajan en la palabra de Dios. Y él trabajaba cosiendo tiendas. Sorprendentemente, Pablo, todos pedían ayuda a los discípulos en las iglesias
para poder continuar con el ministerio. Pero Pablo no. Pablo ayudaba a los discípulos para que ellos pudieran continuar con su ministerio, y sin embargo él avanzaba en su ministerio, porque lo logró. En los 12 viajes que él tuvo en el mundo, lo logró. Pero la idea es, ¿por qué? ¿Qué Pablo habrá sido más inteligente que los otros discípulos? ¿Habrá tenido una visión diferente? ¿Un encuentro diferente con Dios? ¿Qué es lo que Pablo habría tenido? ¿Por qué lograba sus propósitos? Bueno, porque él no esperaba que cayeran las cosas divinamente, que él también se esforzaba. Él sabía trazar el plan de Dios. Nosotros regularmente lo que hacemos es cegarnos a lo que la gente nos dice, ¿no? Uno se ciega. Yo como pastor, yo fui educada en esta parte del pastorado. Para mí era sorprendente que mis padres no tuvieran nada. O sea, que mis padres ellos todo lo trabajaban para la iglesia, todo era para la iglesia, y nosotros comíamos de la iglesia. Si los hermanos daban, comíamos, y si no daban, no comíamos, literalmente. Todo era así. Cuando mi papá se salió un tiempo por enfermedad y regresó, él logró hacer algunas cosas, carros, casas, negocios. Cuando regresó a la casa de Dios, lo vendió todo lo vendió, y lo volvió a meter, y otra vez volvimos a lo mismo. Entonces yo me preguntaba y yo decía, ¿por qué lo haces? Yo le decía, ¿por qué lo haces? Porque así nos enseñaron. ¿Quién? Nuestros líderes así nos enseñaron que así debería de ser. El terror de ir en contra de lo que te enseñaron es terrible. Es terrible. O sea, si mis padres lo hicieron, si mis tíos lo hicieron, si mi familia lo ha hecho por generaciones, o sea, ¿quién soy yo para venir a romper ese ciclo? ¿A quién soy yo? Entonces mucho tiempo me investiga, Señor. Primero se enoja. Yo me enojé. Yo dije, no, yo no voy a hacer pastor. No, ni de chiste. ¿Verdad? Trabajar para gente que ni siquiera ve por mí, no. Y después de eso, yo dije, no, sí voy a ser pastor, pero voy a trabajar. Aunque me digan que no, voy a trabajar también. Y me la pasé así, hasta que de repente me di cuenta que mi problema no estaba ni en lo que hacían, ni en lo que me decían, sino en que yo no sabía trazar la palabra de verdad. ¿Y cómo es trazar la palabra de verdad? Ok, tú tienes un Dios, ya le preguntas. ¿Ya te acercaste a Él? Yo desde muy chica platicaba con Dios, desde que era una niña. De hecho, mi papá decía que yo me la pasaba horas sentada en el techo y me decía, ¿qué es? Estoy platicando con Dios. Le decía desde chica. Incluso en algún tiempo creyeron que yo sabía cuándo iba a ser el rapto. Una tontería irreal porque era una niña, era alguien pequeñito. Dicen que estaban dialogando en una junta diciendo, no, es que el rapto es en esta fecha, no, es que el rapto es en esta fecha. Y yo les dije, ¿ustedes no saben cuándo va a ser el rapto? Y ellos me dijeron, no, yo sí sé cuándo va a ser el rapto. Me dijeron, sí. Me decía, y me preguntaban, Isaí, ¿tú sabes cuándo va a ser el rapto? Sí, yo sé cuándo va a ser el rapto. Me dice mi papá que me llevó la directora de la escuela en ese tiempo, me cargó y me dice, ven, dímelo a mí, ¿cuándo va a ser el rapto? Me cargó y me dice, ¿no les quieres decir a nadie? No. Y me llevó y me cargó en un lugar para que yo le dijera cuándo va a ser el rapto. Y le dije cuándo va a ser el rapto. Cuando suene la trompeta. Porque así lo decía la palabra, cuando la trompeta suene. ¿Por qué hacían esto? En ese tiempo a mí me habían operado, yo estaba en el borde de la muerte, y el Señor, cuando alguien está enfermo, siempre está muy cerca de él. Y todos lo saben. Pero ¿qué creen? Uno se da cuenta que cuando uno platica con Dios, esta comunión con Dios tiene sus diferentes etapas. Dios no se comunica contigo cuando eres un cristiano, no se comunica igual como cuando tú tienes una responsabilidad en la iglesia, no se comunica igual como cuando tú eres pastor, no se comunica igual como cuando tú eres anciano. Dios tiene
¿Por qué? Porque si él se hubiera comunicado conmigo al nivel de mis líderes cuando era un niño, la pregunta es, ¿yo para qué o por qué iba a saber lo que ellos estaban estudiando? Si era un niño que a lo mejor ni siquiera iba a sobrevivir a mi evento, a lo que me estaba pasando. O sea, era algo ilógico. Sorprendentemente, cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta que lo que necesita es aprender a trazar la palabra de verdad, porque la palabra de verdad, en ella están los secretos que nosotros necesitamos para poder entender el camino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Yo cómo puedo saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Trázalo en la palabra de verdad. Yo no sé trazarlo en la palabra de verdad, ok, trázalo en mi Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con trazar? Todavía no entiendo. Tenemos que identificarlo. Identificar, dice, si parece un perro, tiene forma de perro, tiene 2 orejas de perro, tiene una nariz de perro, tiene 4 patas, tiene cola, pero tiene la nariz muy larga. Y tú sacas tus conocimientos de perro y tú dices, pues parece perro, pero no se ve como un perro. ¿Qué es lo que hace? Para ver si es un perro o un lobo. Tienes que saber cómo es un perro y las características de un lobo, porque aunque parecen lo mismo, no son. El lobo puede comerse tus ovejas. El perro las cuida, pero parecen lo mismo. ¿Cómo puedes trazar tú si es un lobo o un perro? Si no vive contigo, si no puede ser amaestrado, si tú ves que está escondido, ¿qué diferencias hay entre un perro y un lobo, hermano Jesús? Usted que ha vivido en el campo. ¿Ya no se comían los lobos, los animalitos? No. No hay lobos, no hay lobos. Ok. Se parecen, pero no son. Ujú. Hay cosas que se parecen, pero no son. Y solamente quien conoce realmente cómo caminan, cómo actúan, puede identificar, esto es un perro, esto es un lobo. Cuando entran a los corrales, ¿cómo los pastores saben exactamente cuándo fue un perro, cuándo fue un lobo? Si las huellas son de animal, de un canino. Y su perro anda todo el tiempo por ahí. ¿Cómo se van a dar cuenta? Las orejas paradas y los dientes. Las orejas paradas y los dientes, así los dibujan, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tendríamos que saber cómo identificarlos. Trazar la palabra de verdad es identificar las cosas con la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios. Para yo saber identificar si lo que estoy haciendo es correcto o si lo que estoy haciendo está mal. Eso es trazar la palabra de verdad. La trazamos en forma de cruz porque muchas veces nosotros trazamos la palabra de Dios conforme a nuestra conveniencia. Yo agarro de la palabra de Dios lo que me conviene. Yo agarro esa parte que sí me gusta y esta que no me gusta la deshago, la hago a un lado. Yo agarro esa parte que no me gusta y esta parte que sí me gusta y esa es la que tomo. Y trazo la palabra de una manera equivocada. Pero si tú la trazas con temor a nuestro Señor Jesús, tú vas a cuidar que ese trazo corresponda al trazo de la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que la palabra de Dios marca me corresponde. Si el Señor dice, no robarás. No tenemos que robar. Ah, pero es que, ¿qué crees? Yo vi que a Abby se le cayó su bota. Iba corriendo a la casa y se le cayó su bota. Yo la encontré y la agarro. Pero yo sé que es Abby. ¿Qué crees? ¿Hice bien o hice mal? Tú dime, Abby, tú. Ya no entiende. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Díganme ustedes. ¿Qué pasaría, Cali? Dime tú. O bien esas famosas
famosas mentiritas piadosas. Vamos a decir una mentirita. ¿Deja de ser mentira? Entonces, ¿en dónde está trazada la palabra? Y estamos hablando de algo claro. Ahora algo que no se ve. Nosotros tenemos en nuestro corazón ciertos tipos de alertas. Algo se levanta en nuestro corazón y nos dice, algo no está bien, esto no huele bien, esto no se ve bien. ¿Cómo podemos saber si está bien o está mal? Tracemos la palabra de verdad. ¿Y en dónde se puede trazar la palabra de verdad? En las Escrituras. ¿Por qué le decían los discípulos al Señor Jesús, tú nos hablas con puros cuentos, tú nos hablas con parábolas? ¿Por qué creen que les hablaba con parábolas y con cuentos? ¿Por qué se imaginan? Porque no entendían las Escrituras. Entonces había que contárselos con cuentos. Cuando uno traza la palabra de verdad, tiene que entender que tiene que parecerse a la verdad. Y tiene que entender que tiene que ser parejo. Esto es clarísimo. Nosotros queremos tener bendición. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se necesita para tener bendición? ¿Cuáles son los canales para la bendición? Díganme, nos conviene, vamos a irnos por eso, trazando esa palabra de verdad. ¿Cuáles son los canales para la bendición? Yo quiero bendición. Vamos a inclinarnos en ese trazo de la palabra de verdad. Y eso se lleva en todo, ¿eh? Y se razona así. Eso no se los van a enseñar, hermanos, si no lo entienden. Ajá. Yo quiero bendición. ¿Cuánta bendición quieren? Díganme, ¿cuánta bendición quieren? ¿Cuánta bendición quieren? Sueñen. Soñemos. ¿Cuánta bendición quieres, Caleb? ¿Sí? ¿Cuánta bendición quieren? Déjenme contarles que ir de bendición a bendición. Ustedes nunca han visto el tesoro del cielo. La palabra de Dios dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Marca cerca de una ventana en el cielo que se abre y el Señor comienza a derramar bendición. Y literalmente comienza a caer como cascada sobre la gente. Yo no la había visto hasta hace poco. La vi y es real. Bendición. ¿Cuánta bendición queremos? Nosotros nos conformamos con las limosnas que el Señor nos va dando. Señor, ayúdame, y me ayuda y me saca del problema. Y estamos bien contentos. Y otra vez nos vemos ahogar, Señor, ayúdame, y nos vuelve a dar. Pero nosotros necesitamos una bendición que sea constante. ¿No? Necesitamos una bendición que caiga. ¿Sí o no? Díganme. Estamos hablando humanamente. ¿Sí la necesitamos o no la necesitamos? Sí. Ok. ¿Cuáles son los puntos según trazando la palabra de Dios para la bendición? Díganme, bendición. ¿Queremos bendición que sobreabunde? ¿Quiere bendición espiritual o bendición física? De las dos. Bendición, vamos a ponerla aquí, física y bendición espiritual. Tracemos el primer punto de la palabra de Dios. Es dar para recibir. Primer punto, dar Ajá. para recibir. De la física, trácemelo con una parte de la palabra de Dios. ¿Dónde dice? Ok, en el diezmo. ¿Dónde dice? Tiene que trazarlo porque tiene que ser claro. No quiero que me convenzan, ni quiero que me llenen el oído. No. Ok. Tiene que ser claro, porque estamos trazando la palabra de Dios. Tiene que ser claro. ¿Por qué sería en el diezmo? Lo que usted recuerde. ¿Por qué? Porque uno tiene que dar para que Dios te regrese, o más bien, uno tiene que regresar lo que Dios nos da. Entonces, si nosotros no damos, pues Dios no nos da. El diezmo, para yo recibir una bendición espiritual, debemos de saber que tiene que tener madurez. El diezmo es la marca de madurez más profunda en Dios. Diezmo.
El diezmo lo que hace es abrir primero el canal de bendición, porque yo al momento de dar abro el canal, como si rompiera el canal de bendición. El diezmo es lo que hace, rompe el canal de bendición para que de ahí salga. Es lo que hace, es como si yo tuviera aquí una lanza y la atravesara al cielo y de ahí cayera, es lo que hace. Pero se necesita tener la fuerza para poder hacerlo. Otra de las cosas que hace el diezmo es que dice que reprende al devorador. Hay un espíritu que roba el dinero, lo gasta en enfermedad. Nos decía nosotros que nosotros teníamos que pagar 7 veces lo que nosotros nos dábamos de diezmo. Si yo no daba 10 pesos de diezmo, yo tenía que pagar 70 veces. Pero no lo pagaba yo a quien se lo di, sino se me era quitado. En enfermedad se me perdía, no sé, yo no veía el dinero 70 veces, 7. El Señor reprende a este devorador. Otra de las cosas que es lo que hace el diezmo, díganme ustedes, protege nuestras pertenencias. Cerca, es una cerca para nuestra bendición. Nosotros debemos de saber que solamente Abraham pudo diezmar hasta que él conoció a Dios. La mitad de su vida Abraham se la pasó sin diezmar. Cuando Abraham encuentra a Dios, dice que lo vio y que vio al sacerdote así frente a él. Y que al sacerdote le presentó los diezmos que él traía. Y Dios dice que era el sacerdote Melquisedec, el que estaba. Cuando le presentan los diezmos, Dios los recibe y los bendice. Jacob no diezma hasta que no encuentra a Dios. Cuando Jacob encuentra a Dios, entonces dice que él es perseguido por su hermano Esaú, regresa. Al momento de que él regresa, él diezma. Ya cuando él tiene la madurez espiritual. Porque el diezmo, uno se hace por obediencia, otro se hace por conveniencia y el tercero se hace por convicción y madurez. Es el símbolo más grande de la madurez, un diezmo bien dado. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que proteja toda su casa, protege sus pertenencias, protege su vida, protege a sus hijos. Es más, el nivel de protección va hasta la bolsa en donde usted guarda su dinero, hasta el final. Y usted dice, no, pero es que a mí se me perdió mi dinero. Yo recuerdo mucho que llegando aquí, el Señor me había hecho saber que no iba a trabajar. Y yo le dije, no, Señor, es que yo quiero trabajar. Y en una de esas alguien me dijo, hermana, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, sí. Y me fui a trabajar 2 días. Saliendo de ahí, me habían dado el dinero. Yo iba a 10, ¿no? Se me cayó todo el dinero. Todo, 1,200. Se me cayeron. Se me perdieron. Yo dije, no puede ser, ¿cómo es posible que Dios me está castigando? No, había una orden previa. Y yo la desobedecí. Entonces, el diezmo tiene la madurez espiritual. Es la razón por la que nosotros como pastores nunca deberíamos de exigir el diezmo, sino deberíamos de esperarlo. ¿Por qué? Porque se requiere esta madurez. Se requiere esta madurez. Reprende, protege y bendice. ¿Qué otra cosa? Estamos hablando de algo físico, ¿eh? ¿Qué otra cosa abre los canales de la bendición? Díganme ustedes. Aparte del diezmo. El dar. El ayudar. El ayudar. Hay específicamente 4 cosas. ¿En dónde dice? Recuerda, aunque no me des la cita, recuerda. Lo vamos a trazar con la palabra de verdad. No es nada más por decirlo. Sabemos que en Deuteronomio 28 marca acerca del diezmo, en donde nos enseña que tenemos que dar. ¿O por qué tenemos que dar? Estamos trazando la palabra de verdad.
dar. ¿En dónde dice que tenemos que dar? Hay una cita, no recuerdo cuál, donde dice que tienes que ayudar al enfermo, a la viuda, porque donde está uno de ellos estaba él. Proverbios. Proverbios nos habla acerca de el dar. Nosotros tenemos que dar. Proverbios nos enseña básicamente que nosotros tenemos que darle al pobre. Dice, cuando venga un pobre o cuando venga alguien con necesidad y te pida a ti que le des, dice, y tú tienes en tu bolsa, y le dice, regresa mañana te doy, ten cuidado. También en otra parte dice, cuando el pobre te pida, en Proverbios mismo también dice, cuando el pobre te pida, dale. Si tú tienes que darle, dale. No sea que él te maldiga y yo lo escuche. En otra parte dice, al que el pobre presta, al que el pobre da, a Jehová le presta. La palabra de verdad nos menciona acerca que nosotros tenemos que dar. Marca 4 personas a las que nosotros tenemos la obligación, como cristianos, como conocedores de Dios, que les tenemos que dar. Díganme ustedes. Pobre, necesitado, la viuda, Al pobre, al huérfano, a la viuda, ¿y a quién más? al necesitado, creo. Y al extranjero. Estos son los 4 niveles de bendición. Espiritualmente. Espiritualmente nosotros estamos en la cobertura de Dios. Nosotros somos unas semillas, ¿verdad? Para que el nombre de Dios se active, para que la J, la H, la B y la H se active, nosotros debemos de saber que hay una esquina del pobre, hay una esquina del huérfano, hay una esquina de la viuda y hay una esquina del extranjero. Que esta bendición que se nos es dada a nosotros, es para ellos. ¿Qué pasaba con esto? Cuando la gente en el pueblo de Israel, lo dice en el libro de Ruth, en la historia de Boz, y Ruth, sembraban su campo, ellos lo cegaban en forma de círculo. Y en forma de círculo lo cegaban. Todo este círculo era para ellos. De ahí se sacaba el diezmo. De este círculo. Pero estas 4 esquinas, 1, 2, 3, 4, le pertenecían al pobre, al huérfano, al extranjero y a la viuda, que era donde Ruth iba a cegar. Aquí. Y había otra regla en el campo, que si tú ibas cegando y alguien detrás de ti iba recogiendo lo que le sobrara, tú no lo podrías correr, porque Dios nos mandaba. Entonces, esta bendición también viene en la Biblia y tiene un propósito. Otra de las cosas, de las formas en las que nosotros recibimos bendición. Estos representan a Dios, ¿eh? El pobre cerca de nosotros representa a Dios. El huérfano cerca de nosotros representa a Dios. La viuda representa a Dios. El extranjero representa a Dios. Cuando nosotros se lo negamos a ellos, se lo negamos a Dios. ¿Qué otra forma nosotros tenemos que recibir bendición? ¿Qué pasó? ¿No que querían ser bendecidos? ¿No que queríamos ser bendecidos? ¿Con qué otra forma nosotros tenemos que la ofrenda es indispensable? Hay 2 tipos de ofrenda. Nosotros sabemos que es en especie y monetaria. ¿Por qué decimos en especie? Porque hay formas en las que a veces uno no tiene más que cosas. Hay gente que, por ejemplo, en su campo lo único que tiene es la comidita del campo, lo que siembran, lo que dan, y van y lo dan como especie, que es también como dinero a la casa de Dios. La ofrenda es indispensable. ¿Por qué será indispensable la ofrenda?
¿Ustedes lo saben? ¿Por qué es indispensable la ofrenda? Muchos de nosotros decimos, no es que la iglesia nada más pide, pero ¿por qué será indispensable la ofrenda? Porque la ofrenda es el gasto, es lo que cubre el gasto público, es lo que cubre el gasto de la casa de Dios. Con las ofrendas se mantiene la casa de Dios. ¿Y dónde lo dice? En la palabra de Dios, Deuteronomio 28. Lee Deuteronomio, lo dejo de tarea. Ahí lo vas a encontrar. Deuteronomio. Principalmente los últimos capítulos. Pero eso es bajo la ley, pero ahorita estamos bajo la gracia. No has venido a las a otras clases, ¿verdad? O no has estado, lo hemos explicado. Hemos explicado la diferencia de la ley y la gracia. Cuando el Señor Jesús vino, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. También está en Mateo. ¿Lo puedes googlear? Búscalo. Así lo dice como te estoy diciendo. Y vas a encontrarlo. La gente, en su conveniencia, cuando se enseña esto, lo detiene. Pero no es la gente. Satanás sabe cómo destruir a los cristianos. Satanás sabe que un cristiano pobre es un cristiano que no va a confiar en Dios. Satanás sabe que un cristiano mediocre es un cristiano que no va a tener esperanza. Y si él le ofrece algo, si él le ofrece las riquezas del mundo, aparentemente las riquezas del mundo, a cualquier despistado se lo lleva. Se lo lleva porque le está ofreciendo. ¿Y Dios qué te da? Dios te quita, ¿no? Una de las cosas, fíjate, estaba alguna vez platicando con un satanista y el satanista me dijo claramente, nosotros podemos pedirle a los espíritus o a los, ellos les llaman, tienen su nombre las cosas esas, las entidades. Nosotros podemos pedirle a las entidades superiores algo, podemos hacer pactos con ellos. Lo que la gente no sabe es que ellos no están obligados a cumplir su pacto con nosotros. Quiere decir que cuando tú haces un pacto con un espíritu, una entidad maligna, él sí se acerca y hace el pacto contigo, pero él no tiene la fidelidad de Dios. Él no está obligado a cumplir su pacto contigo. Pero como tú hiciste un pacto con él, tú no sabes qué clase de pacto él hizo contigo, entonces tú le perteneces y él puede hacer contigo lo que quiera. Y es lo que pasa con las personas que hacen pactos con el enemigo. Al final de cuentas terminan destruidos porque los pactos no salieron bien. Y eso lo vas a poder saber de la hechicería, de la brujería. Todos los que hacen brujería, todos los que hacen hechicería siempre terminan mal. Pero no terminan mal porque hayan hecho algo mal, sino porque hicieron un pacto con una entidad que no está obligada, que no tiene la fidelidad de Dios ni la misericordia de Dios para tratarlos como Dios te trata. Tú haces un pacto con Dios y tú debes de saber que Dios cumple ese pacto en fidelidad y misericordia hasta el fin de tus días, y lo cumple sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y sobre todas tus generaciones. Si no me equivoco, hasta la 7ª generación cumple el pacto que hace contigo. Y si Dios te dice, te voy a bendecir, te bendice a ti, te bendice a tus hijos, bendice a tus nietos, bendice a tus bisnietos, bendice a tus tataranietos y bendice a tus tataranietos. Así los bendice por el pacto que hizo contigo. Porque Él es fiel y es justo. Pero todo lo que te pida Lucifer o que te dé Lucifer, te lo va a cobrar. Y tú se lo vas a pagar en esta vida. Y créeme que no va a ser algo agradable, porque Él no tiene nada de misericordia, Él no solo. Y Él lo que busca es destruir. Esa es la diferencia en hacer un pacto con Dios y hacer un pacto con Dios. Estos son pactos. También en Corintios 16 habla Pablo que se vaya juntando una ofrenda al inicio de la semana para determinada obra. Se conoce como el segundo diezmo, también está en Deuteronomio. Que se vaya apartando para que no se haga pesado el día de que se necesite. Sí, son lo que pasa es que haga de cuenta usted que se recogían 2 diezmos. Se recogía un diezmo que era el diezmo de la iglesia y otro diezmo que era el diezmo de la familia.
El diezmo de la familia era para cuando la gente visitaba a Israel, cuando la gente hacía sus procesiones para ir a la ciudad santa, a Israel, o como por así decirlo, a convención. Entonces, ese segundo diezmo se separaba para eso. ¿Qué era que Pablo decía? Como en ese tiempo ya no se regresaba a Israel, sino se ayudaba a las iglesias, se seguía recogiendo, como la ley. Pero ya estaba marcado desde el Deuteronomio. Desde el Deuteronomio está marcado ese segundo diezmo. Pero esa es la diferencia entre la bendición de Dios, el hacer un pacto con Él, y hacer un pacto con el enemigo. Satanás lo sabe, él conoce la palabra de Dios mejor que cualquiera de nosotros. Entonces él lo sabe. Él sabe, yo los convenzo de que esto no está bien y es fácil destruirlo. Pues es facilísimo. Es facilísimo porque una persona herida o una persona necesitada se puede destruir fácilmente. Entonces, cuando el Señor marca algo en su palabra, nosotros debemos de tener la confianza de que no es para destruirnos. Realmente la pregunta es, el Señor lo dice en el libro de Isaías, mío es el oro, mía es la plata. Nosotros no le damos nada a Él. Él nos lo da, Él lo tiene todo. Yo siempre he creído, nosotros solamente tenemos que pedirlo y Él nos lo da. Nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, dame lo que yo necesito, y Él te lo da. Y Él te lo da. Él nos lo da. Él nos lo da. Yo podría decirle muchas veces, no es mentira, Dios sabe que no miento. No es mentira. Llegó una persona y me dijo, hermana, yo le traigo un diezmo, trabajaba en las farmacias similares. Dice, me llegó un bono de 10,000 pesos, le traigo un diezmo. Y yo estaba enferma recién, estaba en cama incluso todavía. Me acuerdo que le hablé y le dije, ¿sigues yendo a tal iglesia? Me dijo, sí. Le digo, ¿sigues yendo con la pastora? Ni me acuerdo su nombre, tal pastora. Dije, sí. Ok. Luego llega a la casa. Y llegando a la casa, llegó, entró y se sentó y me dice, es que le traigo mi diezmo. Y al momento me lo da, le digo, no, todavía no me lo des. Le digo, yo te voy a preguntar algo. ¿Por qué me lo estás dando? No, es que la pastora, era una pastora ya grande. No, es que la pastora me dijo sus cosas, lo que ella traía en su corazón. Ok, le digo, ¿estás segura que me lo quieres dar a mí? Sí. Le digo, voy a orar con Dios para decirle que tú me lo estás dando, que es tu responsabilidad. Y que si en alguien va a caer la maldición, que es en ti y no en mí. Le digo, yo lo voy a recibir solamente porque el Señor te está usando. Le digo, entonces, antes de que me lo des, déjame orar. Y comenzamos a orar y le dije, Señor, yo te pido por favor que tú me perdones si yo recibo el dinero y que tú la perdones a ella porque se está emancipando. La huella se está saltando a su pastor para venir a buscar otro pastor y darle lo que le pertenece a su casa y a quien la alimenta. Yo le aclaré claramente a ella, yo no te alimento, yo no te cuido, yo no soy tu pastor y me lo vienes a dar a mí. Y ella me dijo, sí, ok. Comencé a orar y le dije, ya cuando terminé de orar me dijo, hermana, mejor le doy una ofrenda y le voy a llevar el diezmo a mi pastor. Y yo le dije, perfecto, hazlo. Es la mejor decisión que puedes hacer. Y yo dije, llevando la voz en mi corazón me decía, necesitabas el dinero. No puedes trabajar, no te puedes parar, necesitabas el dinero. Y yo dije, sí, pero no me puedo ir sin la bendición de Dios. No necesito otra maldición aquí acostada. O sea, sí necesitaba el dinero, pero no necesito otra maldición, o sea, no necesito maldecirme. Yo dije, no importa, estoy comiendo. Y me quedé ahí con la fe de que no importaba, de que la palabra de Dios se había trazado, de que era algo real lo que le había dicho a la persona. Y me habla un muchacho que yo era su maestro de intermedio, se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, ella estaba trabajando y me dice, hermana, que está enferma. Le digo, sí. Dice, hermano, no se preocupe, yo le voy a ayudar hasta que usted se pare de la cama. Yo dije, no es cierto, madre. Pues sí. Todo el tiempo, hasta que yo salí de la enfermedad, todavía hasta que llegamos aquí, él seguía mandando dinero. Y yo estoy segura que fue por resguardar la palabra de Dios y por trazarla sin miedo. Ese día lo tracé sin miedo. Yo no le iba a robar a mi Señor. Yo no iba a hacer algo que detuviera su bendición.
A lo mejor me iba a convenir unos días. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se me acabara el dinero, una semana, 2, 3, 4 días. ¿Y traer la maldición? No. Prefiero ser pobre y bendecido. Bueno, aparentemente, porque todo se me daba y todo se sigue dando. Trazar la palabra de Dios es clave. Uno no debe de jugar con esto. La palabra de Dios es una y se sigue. Se traza. Y nosotros cuando hacemos algo tenemos que saber trazarla. Si yo me voy en contra de ella, yo debo de saber que atraigo una maldición. Aunque no lo quiera, atraigo una maldición a mi vida. ¿Qué quiere usted vivir, con bendición o con maldición? Sea honesto con Dios. No con el hombre, con Dios. Sea honesto con Él en su bendición. Me gusta mucho la palabra de Dios cuando dice, ¿por qué quieres seguir siendo castigado? A nosotros nos decía en la palabra de Dios, ¿por qué quieres tú ser maldecido aún? ¿Por qué nos gusta ser maldecidos? Nada más en una vimos cómo se traza la palabra de verdad, pero es en todo, en todas las acciones de nuestra vida. En todas las acciones, esta es en una, pero es en todas las acciones de nuestra vida. Cuando yo sirvo en el altar, yo tengo que saber trazar la palabra de Dios en el altar. Lo que hago le gusta a Dios. Bendice a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tengo que saber trazarlo y defenderlo. Defenderlo aún de mí mismo. Defenderlo. Cuando yo hago algo en la casa de Dios, que sea la limpieza, lo que hago le gusta a Dios, tengo que trazar la palabra de Dios en eso. Cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que trazarla. Cuando yo aprendo la palabra de Dios, tengo que trazarlo. ¿Por qué? Porque si no, me acarrea una maldición. ¿Sí quedó más o menos claro el asunto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? ¿Tengo alguna duda de algo y no hay alguien presente a quien yo le pueda preguntar, alguien confiable presente que yo le pueda preguntar? Tengo que trazar la palabra de Dios. Trazar la palabra de Dios, porque estoy haciendo es correcto o no es correcto. Y eso me va a ayudar a ser bendecido o a no ser bendecido. Características. No me va a gustar regularmente lo que me dicen. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Me va a quebrar. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Menospreciado. No lo estimamos. No es algo que amemos hacer. Esas son las características de la palabra de Dios. ¿Lo amamos hacer? No. ¿Nos gusta? No le vemos el gusto. ¿Es apreciable a nosotros? No. Pero es la palabra. Y lo marca, y si lo dice, eso se hace. Como que decía la hermana Esparza, si la palabra de Dios te dice que el color verde rojo es rojo, pues hay que creerle a la palabra de Dios. Cierren sus